Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Valero Guzmán, soy pediatra intensivista. Coordino la UCI pediátrica de la Clínica de la Sagrada Familia en la ciudad de Armenia. Soy egresado de la Universidad Nacional y hoy quiero contarles acerca de la experiencia y de algo novedoso en cuanto al apoyo para la disfunción hepática, de enfermedades huérfanas y enfermedades en general que pueden alterar la función hepática, ya sea de forma terminal o transitoria, para evitar lesiones de otros órganos, lesión cerebral y lesión del mismo hígado. Las terapias extracorpóreas generalmente las hemos tenido como una visión lejana, como un apoyo lejano al soporte del paciente, pero quiero contarles acerca de un tipo de terapia de la cual creo que la mayoría de unidades de cuidado intensivo pediátrico en Colombia y en Latinoamérica podemos disponer, un poco más fáciles de instalar, más económicas y altamente efectivas. Vamos a hablar primero de las definiciones. ¿Qué es falla hepática? ¿Qué es insuficiencia hepática? ¿Qué es disfunción hepática? ¿En qué momento yo pienso en hacer un soporte extracorpóreo? ¿En qué momento hago la transición de un soporte farmacológico a un soporte extracorpóreo? ¿Qué opciones de soporte extracorpóreo tengo y cómo funcionan? ¿Y qué opciones de trasplante hepático tengo? ¿Qué es insuficiencia hepática aguda? No hay una definición que nos ayude con claridad. Otras sociedades científicas, nefrólogos, gastroenterólogos, neurólogos, tienen mejores definiciones para las disfunciones de los órganos de los sistemas en los cuales son especialistas. Pero en particular en la insuficiencia hepática, si bien hay definiciones, no hay una definición que nos ayude a ser prácticos en el soporte del paciente. Y el soporte hepático, ya sea farmacológico o extracorpóreo, se vuelve muy de la experiencia, muy del consenso, muy de lo que necesita el paciente, muy del pronóstico. La definición de insuficiencia hepática aguda como la conocemos data incluso desde 1970. Es la conocida definición de Davidson Trey. Él definió la insuficiencia hepática aguda como la elevación de 2 a 3 veces las transaminasas con ictericia, es decir, una aparición de bilirrubina total por encima de 4 miligramos por decilitro, y o coagulopatía, marcado por un INR mayor a 1.5 que no respondía a la vitamina K. Un requisito para esta definición es que el paciente no tuviera un antecedente de una enfermedad crónica, conocida o desconocida. De acuerdo a la aparición de ictericia se complementó esta definición y pueden ver la clasificación temporal que hace O'Grady de la insuficiencia hepática aguda en su artículo en Lancet en 1993. Y la clasifica en hiperaguda, aguda, subaguda o crónica, dependiendo del tiempo durante el cual aparece la ictericia desde que empezaron a aparecer los cambios bioquímicos. La hiperaguda es típica de las intoxicaciones agudas, como paracetamol, como hierro, como citotóxicos, entre otros. La aguda es típica de las enfermedades virales, igual que la subaguda, y las mayores a 3 meses son características de enfermedades congénitas, como la atresia de las vías biliares, o enfermedades metabólicas que pueden afectar el hígado. De acuerdo a los cambios bioquímicos, en 1999 se redefinió la temporalidad para ser más prácticos. Se definió como hiperaguda, menos de 10 días, fulminante cuando pasaban de 10 a 30 días, subaguda de 1 a 6 meses y más de 6 meses crónica. Es decir, que cuando un paciente está en una ventana de 6 meses de cambios bioquímicos secundario a una lesión hepática, aún estamos dentro del periodo agudo. Una vez pasa los 6 meses, es muy poco probable que el proceso se detenga. Casi que inexorablemente el paciente va a evolucionar hacia la cirrosis. Actualmente hay una definición ya más consensuada del 2017. Sigue siendo muy general, pero pues nos da un poco mejor de pistas. Es la guía de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y habla de un síndrome con elevación de las transaminases ictericias y un INR mayor a 1.5 que usualmente precede a la encefalopatía. ¿Por qué hablo de estas definiciones? Como les estaba diciendo al principio, no tenemos una guía. Es decir, si trasladan a un paciente a la unidad de cuidado intensivo pediátrico con X o Y enfermedad metabólica, por ejemplo, que tiene afectación hepática, el médico tratante me dice, necesitamos algo de soporte porque este paciente está progresando con encefalopatía, las bilirrubinas van en ascenso, la coagulación está empeorando, las transaminasas no disminuyen, a veces disminuyen, a veces aumentan. Para nosotros es difícil definir en qué momento podemos empezar un soporte artificial, porque no tenemos una definición como tal. Estas definiciones que les acabo de mostrar, que llevan más o menos 47 años en evolución, no cambian. Son muy congeladas en el tiempo y la temporalidad para definir agudo,
fulminante, crónica, etcétera, pues no nos ayudan y no nos aportan más. ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Consensuar qué tan grave es esta falla hepática aguda. ¿Qué pronóstico tiene el paciente? ¿Para dónde va este paciente? ¿Qué tan comprometidos están los otros órganos? Si responde o no responde al tratamiento médico. Aún no sabemos qué es una respuesta al tratamiento médico, porque también depende del escenario clínico. Y sobre todo, en qué momento voy a empezar yo un soporte artificial. Casi siempre empezamos el soporte artificial con la encefalopatía. Es decir, si un paciente desarrolla una encefalopatía grado 3 o 4, es indiscutible que este paciente o necesita trasplante y como puente para trasplante necesita un soporte artificial. Pero lo que muchos grupos y muchos clínicos en la práctica estamos haciendo es irnos un poco antes de llegar a la encefalopatía grado 3 o 4 y ofrecer un soporte artificial cuando estamos en una encefalopatía grado 2 como ayudante a la terapia farmacológica para hacer una mejor detoxificación, permitirle al hígado tener un poco más de ventana temporal para que se recupere con la terapia farmacológica y posiblemente evitar la progresión del trasplante hepático. Pero más que evitar la progresión del trasplante hepático es evitar la lesión cerebral por el depósito de esos tóxicos hepáticos y evitar la disfunción de otros órganos, especialmente el riñón. Entonces, si revisamos el tema, si ustedes han estudiado este tema, nos darán cuenta que la literatura es ambigua, como les acabo de mostrar en estas definiciones, para este efecto. Y que esperar hasta la encefalopatía grado 3 o 4 es perder tiempo, es perder la oportunidad de que un paciente haga menos lesión cerebral cuando pudimos haber instalado un soporte artificial más temprano que rápidamente lo estabilizara. Es decir, que el escenario ideal para un paciente con una disfunción hepática, aguda, subaguda, llámese como se llame, es que siempre se mantenga estable, sin un compromiso neurológico serio, y evitar que llegue a una encefalopatía grado 3 o 4, y entregarle al paciente el grupo de trasplante en excelentes condiciones. Un niño con una condición cognitiva perfecta, si su condición sistémica lo permite, por supuesto, pero no como sucede actualmente en el mundo. Y eso es una queja de todos los grupos de trasplante hepático, que le estamos entregando a los pacientes para trasplantar, ya muy, muy comprometidos, con un grado avanzado de encefalopatía, con edema cerebral, con choque, con disfunción renal, muy coagulopático, sangrando, con muchos soporte transfusional. ¿Y por qué estamos llegando hasta allá? Porque aún no se ha socializado suficiente este tema del soporte artificial hepático. Y no se ha socializado tenerlo en etapas más tempranas, es decir, no se ve dentro del arsenal terapéutico. Seguramente aquí cae la mayoría de los pacientes con enfermedades metabólicas huérfanas que tienen afectación hepática. 3 sociedades de diferentes partes del mundo, la europea, la de Asia-Pacífico y la norteamericana, definen qué es insuficiencia hepática aguda sobre enfermedad hepática crónica. Todas coinciden es que es un deterioro agudo respecto a su enfermedad basal hepática en la que se desarrolla una citis de mayor intensidad, una coagulopatía de mayor intensidad o una ictericia de mayor intensidad. Dan algunos puntos de corte para el valor de las bilirrubinas. Los europeos dicen, si se eleva por encima de 12 la bilirrubina en un paciente que ya tenía compromiso hepático, es que se agudizó. A mi gusto, es demasiado. Los de Asia-Pacífico dicen, si se eleva por encima de 5 o con un INR que se prolonga más de 1.5 en un paciente con enfermedad hepática previa, conocida o desconocida, que no tenía ese valor de INR, entonces se agudizó. Los norteamericanos no nos dan unos valores de laboratorio para diferenciar qué es una enfermedad hepática crónica que se viene evolucionando al deterioro a algo que lo agudiza. El tiempo también para hablar de agudización es variable. Y entonces, ¿en qué terminamos con el paciente que tiene enfermedad hepática crónica? Que es el paciente motivo de esta charla principalmente. Es el paciente con enfermedades metabólicas o con alguna enfermedad huérfana, como se llame, que tiene una disfunción hepática crónica y que lo vemos empeorar. Y queremos darle este soporte artificial. Entonces, si no tenemos una definición clara, consensuada de insuficiencia hepática aguda en un paciente sin preexistencia de enfermedad hepática, imagínense lo complicado que es ahora con enfermedad hepática. La invitación es la misma que les acabo de hablar. Hagámoslo en etapas más tempranas, brindemos o propongamos el soporte artificial hepático en etapas más tempranas.
Es decir, si un paciente con X o Y enfermedad metabólica mantiene unas transaminases entre 80, 150, y ese es su estado basal, con una bilirrubina 1.5, 2, 2.5, sin encefalopatía, con un INR en 1.4, 1.5, si en algún momento su enfermedad evoluciona como es el curso natural, o hay algún lesionante coincidente como una infección viral o algo así, pues no lo dejemos llegar a la encefalopatía, pensemos tempranamente en hacer el soporte artificial. Y sobre todo empecemos a buscar la disfunción de otros órganos, porque antes de la encefalopatía puede aparecer disfunción de otros órganos. Y esos órganos disfuncionales nos pueden empezar a dar una alarma. ¿Cuál es el principal? El riñón. ¿Cuál es el principal? La presión arterial. Pacientes que empiecen a tener presión de pulso amplia, pacientes que empiecen a tener caída de la presión diastólica, o pacientes que empiecen a tener caída del gasto urinario o elevación progresiva de los nitrogenados o aparición progresiva de acidosis metabólica. Es un paciente que me está diciendo que necesita urgentemente ayuda, no solo con el soporte farmacológico, porque pronto, en los próximos días, va a progresar una encefalopatía compleja. Y seguramente llegará a un punto de no retorno y lo perdemos. ¿Listo? ¿Por qué les traigo esta clasificación? No nos guiamos mucho por eso. Lo que quiero mostrarles con esta clasificación es la importancia que tiene el riñón como órgano marcador de disfunción multisistémica en insuficiencia hepática antes que el cerebro. ¿Sí? Entonces, si la circulación, los gases sanguíneos y el riñón me empiezan a dar alarma, seguramente les podemos brindar alguna ayuda aparte del soporte farmacológico. Fíjense que hay scores, hay un SOFA para hígado y hay este que se llama el CLIF-C, que es para hígado, que es para averiguar qué tan mal está el hígado en un paciente que tiene enfermedad hepática crónica. No vengo a hablarle del score, lo que yo quiero mostrarles acá con esta diapositiva es la variedad de órganos y sistemas que pueden estar comprometidos. ¿Listo? Fíjense que para las bilirrubinas, ya empezamos a puntuar por unas bilirrubinas por encima de 6. Un paciente con bilirrubinas menor a 6 seguramente es un paciente que no está encefalopático, pero si esas bilirrubinas se me escapan por encima de 6, prendo alarmas y tengo que hacer algo agresivo, algo rápido para evitar mayor lesión neurológica. Igual con coagulación, con riñón, y fíjense en la circulación y la respiración. Ya les hablé de la circulación. Un paciente con insuficiencia hepática o con enfermedad hepática crónica que empiece a pedir oxígeno, está mal, ¿vale? Porque el hígado produce grandes cantidades de óxido nítrico sin tasa. Esa cantidad de óxido nítrico sin tasa hace que se me produzca mucho óxido nítrico y eso me produce una vasoplejía y un shock intrapulmonar importante. Entonces, la hipoxemia en la insuficiencia hepática crónica y el paciente que me empieza a pedir oxígeno me está diciendo que el hígado ya no puede ayudarnos en la desintoxicación. Entonces, circulación, necesidad de oxígeno suplementario, aumento progresivo de las transaminases y las bilirrubinas, caída del gasto urinario y aumento progresivo de los nitrogenados antes de la encefalopatía, es un paciente que necesita ayuda urgente. Si antes globalmente no teníamos una definición clara, consensuada de qué es insuficiencia hepática, globalmente para todos los humanos, para el grupo pediátrico especialmente aún era más pequeña, más escasa la información. Este artículo es de este año, es la nueva revisión de la disfunción orgánica multisistémica en niños. Está publicado en Pediatrics, lo pueden consultar allí. Y les traje la definición de este consenso de disfunción hepática en el contexto de disfunción orgánica multisistémica. Ojo, aquí no estamos hablando de insuficiencia hepática por la hemocromatosis, por la enfermedad de Wilson, por el Crigler-Najjar, no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la disfunción hepática global. O sea, para mí como intensivista, ¿qué es disfunción hepática? ¿Qué es el síndrome de disfunción hepática? Independientemente de que le llame insuficiencia hepática fulminante, aguda, subaguda, por X o Y causa. En general, yo prendo alarmas y un paciente debería estar monitorizado en la unidad de cuidado intensivo si tiene las transaminasas por encima de 100 o la gamma-glutamiltransferasa por encima de 100, siempre y cuando no haya obstrucción de la vía biliar. ¿Okay? Todo paciente por encima de 100 unidades por litro de transaminasas es un paciente que, yo le digo, está en disfunción hepática y no tiene que estar en un servicio general de hospitalización. Tiene que estar monitorizado en la unidad de cuidado intensivo. El aumento progresivo de las bilirrubinas, fíjense que ellos no lo ponen en 6, sino lo pusieron en 5. O con una bilirrubina conjugada mayor a 2. Un INR mayor a 1.5 que no responde a la vitamina K.
¿Cuánta vitamina K? 1 miligramo en niños, 10 miligramos en adultos, seguramente 5 miligramos en adolescentes. Le repito el TP en 8 horas y tiene que haber corregido a la normalidad. Si no corrige a la normalidad, o por lo menos no disminuye de 1.5, es un paciente cuya capacidad de síntesis hepática está demasiado comprometida. O un paciente que tenga un INR mayor a 2 con encefalopatía. Y nos dan pistas de una reclasificación de la encefalopatía hepática a partir de la clasificación de West-Heaven de la encefalopatía hepática para niños menores de 3 años y niños de 3 a 18 años. Entonces, todo paciente con elevación de transaminasas por encima de 100, con enfermedad hepática y un INR por encima de 1.5 o algún grado de disfunción renal, circulatoria o respiratoria, tiene que estar en la unidad de cuidado intensivo porque el soporte artificial empieza a prender sus alarmas. Para menores de 3 años y de 3 a 18 años se propone una modificación de la escala de West-Heaven para encefalopatía. Niños lactantes que empiecen a tener irritabilidad, somnolencia, rechazo a la vía oral o empieza a aparecer hiperreflexia, ya están encefalopáticos. Ese es el momento de hacer una depuración de tóxicos de origen hepático. ¿Okay? No debemos esperar a hacerle un control cada 24, cada 48, cada 72 horas y vamos adicionando y adicionando y adicionando medicamentos. Y seguramente llamamos a la UCI cuando tenemos el niño con un INR ya inmesurable, con unas transaminasas por encima de 1000, está muy ictérico, con ascitis, con hepatomegalia. Seguramente ese ya es un estado tardío y a nosotros en la UCI nos va a quedar muy difícil estabilizar a un paciente de esto, ¿sí? Y devolverles a un paciente en buen estado. O sea, va a ser muy complicado. Para mayores de 13 a 18 años también. Ojo con los cambios del sueño. Los cambios en los patrones de sueño también son indicativos de encefalopatía. Y eso es lo que tenemos que estar vigilando en esos pacientes. Causas. Todas las enfermedades metabólicas huérfanas de las cuales ustedes saben muchísimo más que yo. En países en vías de desarrollo, que es la tabla de arriba, seguimos teniendo las infecciones como la principal causa de falla hepática aguda. Eso sigue siendo un problema grande para nosotros, especialmente el citomegalovirus en los recién nacidos, cuando vienen con citomegalovirus congénito, o el citomegalovirus en pacientes con inmunosupresión. Todo paciente oncológico con elevación de transaminasas, falla hepática aguda, tiene citomegalovirus hasta demostrar lo contrario. Y la hepatitis A. Afortunadamente en Colombia está mejorando muchísimo la cobertura vacunal contra hepatitis A y eso ha disminuido la incidencia de insuficiencia hepática aguda por hepatitis A. En los países desarrollados tenemos en primer lugar las enfermedades metabólicas y caen muchísimas de las enfermedades huérfanas de las cuales es motivo de esta reunión hoy. ¿En qué momento entonces empezamos a poner ese soporte artificial hepático? Aquí tenemos el niño con una disfunción hepática crónica, seguramente, por una enfermedad metabólica huérfana o por X o Y razón. La cirrosis viene progresando, ahí viene, poco a poco. Llega una infección. Cuando son adolescentes o más grandes, el consumo de alcohol agudiza esa falla hepática crónica. ¿Hay algún otro desencadenante? Una crisis metabólica, por ejemplo. ¿Qué se hace en esos casos con el hígado? Se ponen antiinflamatorios, se le hace un manejo específico a la patología, quelantes, hormonas, enzimas, reemplazo enzimático, etcétera, lo que necesite, pero se ponen estatinas, colestiramina, vitamina K, etcétera, ¿cierto? Para la disfunción hepática, para la disfunción circulatoria portal, empezamos a poner propanolol, estatinas, y cuando empezamos a tener disfunción de otros órganos aparte del hígado, ahí empezamos a pensar en los soportes artificiales. Entonces, para redondear hasta acá y no quedar tan dispersos, niño con disfunción hepática crónica por su enfermedad metabólica, tengo que vigilarlo. Si las transaminasas están por encima de 100, tengo que vigilarlo en la unidad de cuidado intensivo, porque ese hígado me va a estallar en cualquier momento y el cerebro se va a lesionar en cualquier momento. Niños con algún grado de disfunción circulatoria empiezan a tener la presión de pulso amplia, caída de la presión diastólica, tienen que ir a la UCI. Niños con disfunción hepática que no usaban oxígeno y empiezan a usar oxígeno en ese momento de agudización del compromiso hepático, o que usaban oxígeno y empiezan a necesitar más oxígeno, tienen que ir a la UCI. Empieza a caer el gasto urinario, empiezan a tener ascitis, tienen que ir a la UCI. Empiezan a prolongar el INR, a subir las bilirrubinas, tienen que ir a la UCI. Porque ahí estamos a puertas de una disfunción multisistémica, de un compromiso de otros órganos aparte del hepático. Y es ahí donde entramos con el soporte artificial, antes la progresión de la encefalopatía. ¿Qué soporte farmacológico tenemos? La N-acetilcisteína, tanto para intoxicación por paracetamol como para las causas que no sean por intoxicación por paracetamol. Aquí les traigo dos referencias de dos revisiones sistemáticas. Una dice, ¿sabe qué? La N-acetilcisteína sirve para todas las causas de disfunción hepática, no solamente para el paracetamol agudas.
Y la otra, el Cochrane dice, como que no es tan fuerte la evidencia, recomendamos pues seguir estudiando y hacer otros estudios. Generalmente como la mayoría de conclusiones del Cochrane. Yo creo que en estos casos donde está en juego la vida, la N-acetilcisteína es una opción, porque tenemos algo de evidencia estadística clínica que nos dice puede servir aún por fuera de casos de acetaminofén. El resto de tratamiento farmacológico que ustedes conocen mejor que yo, lactulosa, rifaximina, el benzoato de sodio, colestiramina, los ajustes nutricionales, la vitamina K, el plasma fresco congelado, la administración de factor 7 activado en casos de sangrado y coagulopatías extremas, el soporte circulatorio, la terlipresina, vasopresina, el propanolol, la furosemida, el bicarbonato de sodio, son terapias sintomáticas. No tienen ninguna evidencia ni beneficio estadístico demostrable en favor de la mortalidad o de los desenlaces. Es como dar acetaminofén para la fiebre en una infección gripal, ¿sí? Es decir, todo esto me ayuda a controlar un poquito mientras el tratamiento de base de la etiología actúa rápido y se me revierte la disfunción hepática. Pero ninguno de estos. O sea, bien podríamos darle al paciente todo este paquete de medidas farmacológicas, bien podríamos no dárselo y seguramente no vamos a obtener ninguna diferencia en los desenlaces clínicos, excepto de pronto con la N-acetilcisteína. Entonces, como ven, no nos entretengamos con los pacientes en las salas de hospitalización general con disfunción hepática, que con la lactulosa, que con eso. Ayudan, por supuesto. ¿Sí? Al manejo sintomático le ayudan bastante. Pero lo que tenemos que pensar es en ir a detoxificar a ese paciente rápidamente mientras el tratamiento de la etiología primaria actúa. Y con las medidas de detoxificación artificial le estamos dando tiempo a ese tratamiento primario. Cuando pensamos entonces en trasplante, metimos al paciente en un soporte artificial hepático y ahora ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí indefinidamente? Bueno, están todos estos criterios, ustedes ya conocen los del King College, tanto para paracetamol como para no paracetamol. Fíjese que los criterios del King College para uno u otro caso son pacientes extremadamente críticos, ¿listo? Les cuento que actualmente en el mundo hay una línea muy fuerte hacia cambiar estos criterios porque nos están dejando los pacientes demasiado críticos. Y ya la mayoría de grupos en el mundo, empezando por Colombia, los grupos de trasplante hepático en Colombia, no nos están dejando ir los pacientes tan lejos a que cumplan los criterios del King College para ahí sí trasplantarlos. Lo están haciendo mucho más temprano. ¿Mm? Y eso está pasando en el mundo y está pasando en Colombia y está pasando en Latinoamérica. Entonces, cuando tengamos un paciente de esos, no revisemos, digamos, pero es que todavía no cumple los criterios del King College, entonces todavía no necesita trasplante hepático. Son casos extremos, no nos lo dejemos llegar hasta allá, y cada trasplante hepático tiene su propia decisión. De acuerdo al grupo donde se va a ir el paciente, ese grupo evalúa el caso y de acuerdo a unas características globales decide si hace trasplante o no, pero no lo dejemos llegar hasta que cumpla los criterios del King College. Ahora, en el eje cafetero no tenemos grupos para trasplante hepático. Esos pacientes tendríamos que enviarlos a Bogotá, a Cali o a Medellín, pero enviémoslos tempranamente. Es decir, en Armenia, aquí en el eje cafetero, tengo un paciente con disfunción hepática, empezó a ponerse mal, lo paso a la UCI, seguramente yo le empiezo un soporte artificial de una vez, voy enviándolo para un grupo de trasplante. Porque si se define trasplante, van a necesitar por lo menos 2 días para hacerle el estudio inmunológico a ese paciente con su donante, que generalmente es uno de sus padres. ¿Sí? Entonces, si yo lo retraso hasta que me cumpla los criterios del King College, le hice perder mucho tiempo a ese paciente y seguramente para trasladarlo ya se va a ir en condiciones de extremada inestabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer en nuestra ciudad en particular es una terapia puente, es un momento puente para ubicar mejor a este paciente. Fíjense que el soporte artificial hepático no es algo del 2022. Eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Estas son imágenes como de los 70s en Estados Unidos. Pueden consultar esa referencia. De ahí tomé las imágenes. Y el caso, por ejemplo, de una señora que se intoxicó con paracetamol en un intento de suicidio y su esposo fue el voluntario. Se extrajo por una bomba y se recirculó sangre de ella hacia él. El hígado de él, que era el hígado sano, le devolvía la sangre detoxificada a ella hasta que pasó la intoxicación por acetaminofén. Es un caso, es un ejemplo de un soporte artificial. A partir de ahí se empezaron a desarrollar los circuitos y los filtros para hacer el soporte artificial hepático. Aquí está el ejemplo entonces, cómo cambiaron las bilirrubinas, cómo cambiaron las transaminasas, la urea y los tiempos de protrombina. Algunas cosas le mejoraron a ella, otras cosas le empeoraron a él, pero como el hígado de él, del sujeto sano, servía de dializante, pues entonces la pudieron salvar a ella y este es el montaje que hicieron para ese caso.
Entonces, fíjese que esto no es algo nuevo, esto ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo funciona el soporte extracorpóreo? Utilizamos 4 principios físicos: la convección, la difusión, la ultrafiltración y la absorción. La convección es el arrastre de solutos por el agua por la diferencia de presión hidrostática. Es decir, el agua pasa de este lado de la membrana a este lado de la membrana por una diferencia de presión hidrostática y con el movimiento del agua se arrastran solutos, como cuando echamos agua para lavar en la terraza, el andén. Entonces se va el polvo con el agua, eso es un movimiento por convección. La difusión es un movimiento de solutos por la diferencia de concentración. Aquí tengo mucho amonio, aquí tengo poco amonio, el amonio viaja, se difunde del lado de mayor concentración al de menor concentración. La ultrafiltración es el movimiento del agua, aquí no estamos hablando de solutos. Y se mueve a favor de la diferencia de presión hidrostática. Y la absorción es la adhesión de una partícula o material, como por ejemplo el carbón activado. El carbón activado es un medio de absorción para diferentes moléculas. ¿Cómo funciona en general el soporte artificial hepático? Hay una difusión de moléculas hidrosolubles por diferencia de concentración. ¿Cuáles son esas moléculas hidrosolubles? Como el nitrógeno ureico, como la creatinina, como algunos electrolitos, como algunos neurotransmisores. Ellos hacen, como el amonio, ellos hacen simplemente un viaje, una difusión por diferencia de concentración a este lado de la membrana donde está el dializante. Aquí viene la sangre del paciente, aquí viene el dializante, en contracorriente o en sin porte. Y hay otras moléculas que están unidas a la albúmina, como las bilirrubinas. Entonces aquí yo le pongo a este lado albúmina en el dializante, que no tiene estas moléculas, o sea, albúmina que no tiene bilirrubina, y la del paciente sí tiene mucha bilirrubina, y la bilirrubina se despega de la albúmina del paciente y por diferencia de concentración se pega a la albúmina del dializante. Y la absorción, pues aquí vienen las moléculas de albúmina que acabo de sacar de acá, estas que se contaminaron ahorita con las del paciente. Entonces ahorita van a una membrana donde estos solutos se pegan por absorción a esa membrana de carbono y ahora queda disponible otra vez para recircular hacia el paciente. Entonces, moléculas hidrosolubles que viajan de un lado a otro por diferencia de concentración, del paciente al dializante. Y moléculas unidas a albúmina que también viajan por diferencia de concentración, por difusión, de hacia la albúmina que no tiene la molécula que yo quiero absorber. Y la absorción es la detoxificación de esa albúmina al pegarse a una membrana que no tiene esas moléculas. Existen 3 sistemas: el MARS, el Prometheus y el SPA. El MARS es la absorción, el sistema de recirculación por absorción molecular. Básicamente, ¿qué consiste? Hay una bomba de sangre que saca la sangre del paciente y vuelve y la integra al paciente y pasa por un filtro. Este filtro es el que hace la detoxificación. ¿Qué pasa detrás de ese filtro? Hay otros 2 filtros. El del dializante normal, se funciona como una hemodiálisis normal, y aquí hay un buffer de bicarbonato, un dializante con bicarbonato absolutamente normal, y hay una albúmina que está pasando por acá. Esta albúmina entra limpia al dializante, al filtro del diálisis del paciente, toma todas esas moléculas que necesita, toma esas moléculas hidrosolubles también ese dializante, y aquí sale albúmina contaminada y un líquido dializante contaminado. El líquido dializante acá se libera de las moléculas hidrosolubles y la albúmina en este se libera por absorción de las moléculas unidas a ella y vuelve a estar disponible. Ese es el sistema MARS. El sistema de Prometheus es básicamente lo mismo, solamente que es un fraccionamiento del plasma, es decir, hay otras 2 bombas, hay un circuito total de 4 bombas, ¿sí? Que hace un fraccionamiento del plasma para exponerlo a una mayor cantidad de carbono y de albúmina limpia. Entonces hace que en teoría haya como una mayor eficiencia de la diálisis. ¿Cuál es el problema con estos 2 sistemas en niños? No los usamos en niños, sobre todo en niños pequeños, los usamos pues en adolescentes y niños grandes, porque tienen un volumen de cebado, es decir, el volumen de los circuitos es muy alto, casi que me llevaría la volemia completa del niño, ¿sí? Casi que funciona como una membrana de circulación extracorpórea. Y segundo, son muy costosos, no tienen tantos operadores entrenados y pues el acceso no es tan sencillo. Esas son las razones por las cuales el MARS Prometheus casi no lo usamos en pediatría. En cambio, sí se ha popularizado mucho. Nosotros como grupo, yo como intensista tengo experiencia en este que se llama SPAT, que es la diálisis con albúmina de paso único. En los anteriores, la albúmina era reciclada para entrar una y otra vez en contacto con la sangre del paciente y dializarla. En este caso solamente pasa una vez la albúmina y se desecha. Entonces, pues nos toca preparar mezclas para una sola diálisis, desecharlas y al siguiente día volver a preparar mezclas para otra diálisis y así sucesivamente. ¿Qué se hace con esto? Que simplemente se hace una hemodiálisis común y corriente,
Pero a diferencia de la hemodiálisis común y corriente, en este caso la solución dializante se prepara con albúmina al 3%. Entonces la sangre del paciente pasa un flujo alto por 6 a 10 horas por esta membrana, realmente solo hay uno, solo que el esquema lo partió en dos para darlo a entender mejor. Es un solo filtro de hemodiálisis común y corriente, pasa la sangre por ahí y el dializante con albúmina pasa por este lado y está purificando la sangre del paciente y le entrega la sangre al paciente detoxificada. Es mucho más sencillo de hacer, se hace con las máquinas de hemofiltración usuales que tienen las clínicas y con las soluciones dializantes usuales y con la albúmina al 20% usual que tenemos en todas las clínicas de alta complejidad que cuentan con unidades de cuidado intensivo. Es realmente sencillo para eso. De hecho, nosotros en el Hospital San Jorge en Pereira logramos hacer la desintoxicación de una niña que se intoxicó con fósforo blanco cuando se comió 3 totes. Llegó con un lactato mayor a 15, con un pH menor a 7.1, encefalopática, con convulsiones, y mientras salía la remisión para trasplante hepático, la montamos en esto, alcanzamos a hacer 5 días mientras salía la remisión, y ya después de la segunda sesión la niña mejoró significativamente, el fósforo le bajó de 13 a 4, y todos los parámetros mejoraron. De hecho, cuando llegó a Bogotá para el trasplante hepático a la Fundación Cardioinfantil, pues esperaron unos días porque ya no hubo necesidad de hacerlo. Es un caso que está reportado. Ahora, soportes extracorpóreos versus tratamientos farmacológicos, ¿sirven o no sirven? Por supuesto que sirven mucho. En cuanto a disminución de sales biliares, diálisis con albúmina versus tratamiento farmacológico estándar. En general, aquí les muestro los metaanálisis donde están las conclusiones y favorece la diálisis con albúmina para la disminución de las sales biliares en cuanto se refiere al MARS versus el tratamiento farmacológico o el Prometheus versus el tratamiento farmacológico. En cualquier caso, el intervalo de confianza nos dice que estadísticamente se favorece la diálisis con albúmina para la disminución de las sales biliares. Lo mismo para el control de la encefalopatía hepática, ya sea el MARS o el Prometheus, hay una inclinación estadística a favor de esas terapias versus el tratamiento farmacológico. Es decir, que hacer un soporte artificial es mucho mejor que un tratamiento farmacológico. Específicamente de SPAT versus tratamientos farmacológicos no tenemos estudios, pero pues uno puede extrapolar que siguiendo el mismo principio que usa el MARS y el Prometheus, pues yo puedo extrapolar esos resultados al SPAT. Y la mortalidad por todas las causas. Se inclina la balanza a favor de la diálisis, pero ya no es tan estadísticamente fuerte como los desenlaces anteriores. ¿Por qué? Porque el desenlace no solamente depende de hacer esta terapia no es curativa. Esta terapia es apenas una ventana temporal de detoxificación. La mortalidad en estos casos depende de la causa de la insuficiencia hepática. Pero en general hay una leve inclinación a favorecer la diálisis con albúmina. Ahora, en SPAD específicamente y en pediatría específicamente. Esta es una secuencia, es un reporte de 25 sesiones, de los cuales 6 pacientes recibieron repetidamente sesiones con SPAD que tenían insuficiencia hepática por muchas razones. Aquí están entonces cuánto flujo sanguíneo usó, el dializante, el líquido de sustitución, la concentración de albúmina. Para los que trabajan en cuidado intensivo, pues podemos ver que más o menos flujos de sangre de 2 a 7 mililitros kilo minuto, un flujo dializante alrededor de 40 mililitros kilo hora, igual que un líquido de sustitución similar con una albúmina entre el 3 y el 5% y usando anticoagulación regional, es la forma en que vamos a montar esto. ¿Qué resultados tienen? Antes del SPAT, aquí está el amonio, tenía este rango y disminuyó significativamente, igual que las bilirrubinas, igual que el score de encefalopatía hepática. Es decir, el SPAT fue bastante efectivo para esos 3 desenlaces, para disminuir el amonio sérico, para disminuir las bilirrubinas y para mejorar la encefalopatía hepática. ¿Cuál fue el desenlace de todos esos casos? Los numerales son fallecimientos. Este falleció por sepsis, este falló por síndrome de dificultad respiratoria aguda, este le hicieron trasplante y luego falleció por disfunción orgánica multisistémica, igual que este necesitó después circulación extracorpórea y falleció, este también murió por sepsis y este murió por disfunción orgánica multisistémica. Pero la mayoría pudieron ir a trasplante hepático y algunos se recuperaron, ¿vale? Esto es más o menos lo que uno ve en la práctica. ¿Cómo se hace? Se usa dializante con albúmina al 3%. Al 3% logra el mejor coeficiente de difusión para las bilirrubinas, para el amonio, para la creatinina, para la urea y para el ácido úrico. ¿Cuánto tiempo? Durante 6 horas. Después de 6 horas, después de 360 minutos, alcanza un estado estable donde ya no se puede depurar más porque ya depende es de la producción del metabolito, del soluto. Entonces, cuando ya la depuración es exactamente igual a la producción, se estabiliza la depuración. Ya no tengo más que depurar. Así que más sesiones de mayores a 6 horas, pues empiezan a ser inútiles.
Y el flujo dializante óptimo está alrededor de 700 mililitros por hora, que más o menos se corresponde como de 500 a 1000 mililitros por metro cuadrado por hora de flujo dializante. ¿Qué se necesita para hacer SPAT? Una máquina de hemofiltración normal. En el caso pues, de nuestra clínica tenemos el sistema PrismaFlex de Baxter. La hacemos con esta máquina común y corriente, con un cassette, con un circuito y cassette de hemodiálisis común y corriente, un catéter Majorca, recto o curvo, no importa, mínimo 6.5 French. En los niños pequeños usualmente usamos 7, en los niños más grandes 13.5 French, y una bolsa de glóbulos rojos para cebar el filtro, sobre todo para niños que tienen menores de 20 kilos o que tienen un hematocrito menor al 30%. ¿Cómo se programa? Se programa en modo de hemodiálisis o hemodiafiltración venosa continuo. Eso depende más del gusto del consumidor. Personalmente lo hago en hemodiafiltración para poder utilizar la bomba pre de este sistema y darle un poquito de mayor presión pre-sustitución para que me haga más hemofiltración. Y se combina una bolsa de dializante de 5000 ml de Prisma 6 con 750 ml de albúmina al 20%. Se le extraen 750 ml de líquido del Prisma 6 y se le insertan los 750 ml de albúmina al 20% y queda preparada una solución al 3% de albúmina en 5000 mililitros. O se puede poner en Y, los 5000 con los 750 ml de albúmina. Se van a pasar los 5000 en 6 horas, se pasan los 750 ml de 6 horas en Y por la vía roja del paciente y se tiene el mismo resultado. La bomba de sangre se programa de 3 a 10 mililitros kilo minuto, dependiendo del peso y la edad del paciente. El dializante en general nos vamos a 1000 mililitros metro cuadrado hora, a veces un poquito menos. La ultrafiltración, es decir, si quiero sacarle el líquido o no al paciente, depende si también estoy haciendo hemofiltración o no, pero generalmente no se hace. Y la anticoagulación es regional. En particular con Prismaflex en Baxter no necesitamos anticoagulación, los filtros son buenos. Con otras marcas sí he necesitado anticoagulación porque el material de los filtros me coagulan mucho eso y pues perdemos el trabajo y todo el montaje. Un filtro de estos vale más o menos 3 millones de pesos, un catéter de estos vale 300 a 400 mil pesos. Entonces, una sola sesión puede estar rondando, sin contar los medicamentos, 3 millones y medio de pesos. Eso es lo que hacemos entonces con el spa. Lo hacemos en la clínica de la Sagrada Familia, sí lo podemos hacer en la clínica Sagrada Familia, el montaje es muy fácil y cualquier unidad de cuidado intensivo pediátrico que tenga estos elementos lo pueden hacer. Es decir, la ayuda para el paciente con problemas hepáticos está a la mano, no lo dejemos llegar tan lejos. Luego vienen las indicaciones para el trasplante hepático. No soy experto en trasplante hepático, no hago partes de grupos de trasplante hepático, pero en general lo que les puedo decir es que avisemos tempranamente, comentemos el caso tempranamente y remitamos tempranamente. Montémoslo en SPAT, en terapia artificial, detoxifiquémoslo, tengámoslo bien neurológicamente, enviémoslo tempranamente y ya los grupos con su experiencia y sus propios criterios, que abundan, son diferentes, dependiendo de cada grupo, decidirán si hacer un trasplante hepático o no. Hay diferentes formas de categorizar el trasplante hepático. Entonces nos dicen, mira, a veces el trasplante hepático lo hacemos para mejorar los síntomas, a veces lo hacemos para curar la enfermedad, a veces lo hacemos solamente porque la enfermedad es primaria del hígado, pero nos ayuda a mejorar otros sistemas. En fin, dependerá mucho de qué hacer. Ahí en esos cuadros, en los artículos, y ustedes saben mucho mejor que yo de enfermedades huérfanas, pero está la posibilidad de este soporte y el trasplante hepático para muchas enfermedades metabólicas. ¿Y cuál es la sobrevida del trasplante hepático? Excelente. El 80% de los pacientes están vivos y muy bien a los 10 años. ¿Sí? Entonces, disfunción hepática, identifiquemos tempranamente, comentémoslo en la UCI, si es necesario pongámosle soporte artificial, tengámoslo en un estado neurológico excelente, remitámoslo tempranamente a trasplante hepático si se necesita, seguramente a veces no se necesita porque el paciente se recupera, pero no le tengamos miedo a hablar de soporte artificial hepático, a solicitarlo y a hablar de trasplante hepático tempranamente, ¿vale? ¿Qué conclusiones puedo entonces dejarles? Que afortunadamente ya tenemos una definición unificada de la disfunción hepática para pediatría, que el plan terapéutico de acuerdo al pronóstico global del paciente varía. Ahora, esto no es para todo el mundo. La doctora Sandra o algún otro especialista en la clínica Sagrada Familia me dirá, mire, este paciente, usted me habló de esto, me gustaría probarlo en este paciente. Depende. Esto pues no es como pedir un Rappi, entonces ya está aquí todo esto, las puertas están abiertas, por ejemplo, por todos, pero ¿qué se necesita entonces para poner a un paciente en soporte artificial e iniciar con todo este trabajo? Que el paciente tenga pronóstico, ¿sí? Si el paciente no tiene pronóstico, si se encuentra una enfermedad terminal o una enfermedad cuyo curso natural es el fallecimiento a temprana edad, pues seguramente no lo vamos a someter a esto. Si el paciente ya sufrió muchas complicaciones, se encuentra con disfunción multiorgánica, multisoportado, seguramente es un paciente que ya se nos salió de las manos. Entonces depende, ¿vale? Depende del concepto de la UCI, depende del concepto del médico tratante, llegar a un acuerdo, pero hacerlo rápido. La terapia farmacológica es buena en la terapia temprana de compromiso bioquímico y acuérdense que esto es una terapia sintomática, todos los fármacos para esto son sintomáticos.
De acuerdo al avance del compromiso bioquímico y antes de la aparición de la encefalopatía, utilizar el soporte artificial y el SPAD versus otras terapias es similar, o sea, les va bastante bien, es una muy buena terapia artificial, es relativamente barata respecto a otras terapias artificiales y está a la mano. Y estas terapias artificiales generan una ganancia de tiempo para esperar la recuperación o como puente para el trasplante. Espero entonces que haya sido muy informativa la charla. Quería mostrarles esto acerca del SPAD, acerca de lo que hacemos en terapias artificiales y contarles sobre todo que esta ayuda está a la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos.